Hola, bienvenidos a la cápsula número 14 de Introducción a la Ingeniería Civil. Soy el maestro Alberto Zapata Valencia. En esta cápsula veremos principios de diseño estructural, así como el software y herramientas de modelado y simulación mayormente utilizados en la actualidad. El análisis estructural se refiere a la determinación de esfuerzos, deformaciones, acciones internas y desplazamientos en los elementos de una estructura, por medio de las teorías de la mecánica de sólidos y la resistencia de materiales. El diseño estructural consiste en determinar las características de los elementos resistentes que componen la estructura, convenientemente unidos entre sí, que reaccionen ante el efecto de las cargas aplicadas en la construcción con la finalidad de resistir las acciones internas y transmitir las cargas hacia los apoyos, manteniendo la forma general de un sólido. Los principios claves del diseño estructural incluyen seguridad, funcionalidad, economía y cumplimiento de normativas. Un diseño seguro previene fallas por deformación o colapso, mientras que la funcionalidad garantiza que la estructura cumpla su propósito a lo largo de su vida útil. La economía busca la solución más rentable y el cumplimiento de códigos y normativas asegura un nivel mínimo de seguridad y durabilidad. La seguridad que buscamos es prevenir fallas por resistencia o inestabilidad, controlar la deformación excesiva que puede hacer que la estructura deje de funcionar correctamente, así como asegurar que los materiales y las conexiones puedan soportar las cargas previstas. En la cápsula anterior veíamos cómo los materiales, al ser expuestos a una fuerza, pueden causar deformaciones tales que pasan de una región elástica a una región plástica y finalmente a una fractura. Por eso es importante determinar qué clase de esfuerzos podrá resistir la estructura. Una vez que se determinan estos esfuerzos, podemos seleccionar el tipo de material con el cual se llevarán a cabo las construcciones, y esto nos llevará a lo visto en cápsulas anteriores, en que definíamos que los materiales deben de cumplir con sus características técnicas, y para llevar a cabo esto nosotros nos llevamos de la mano con el control de calidad en obra, con sus análisis respectivos en laboratorio. La funcionalidad es garantizar que la estructura sea útil y adecuada para su propósito durante toda su vida útil. Un puente que se deforma demasiado puede dejar de ser funcional, aunque no falle por completo. Es decir, una vez que se lleva a cabo una construcción, la construcción entra en contacto con todas aquellas fuerzas para las cuales fue diseñado. Si estas fuerzas superan a las de diseño, se comienzan a tener deterioros en los elementos. Como mencionaba, de una región elástica del comportamiento del material pasa a una región plástica. Esta región plástica, recordemos que es el momento en el cual la deformación ya no desaparece. La deformación queda en el elemento, y posteriormente, si las fuerzas siguen aplicándose al elemento, llegará el momento de la fractura. Es decir, en el ejemplo del puente que vemos en la diapositiva, este puente en su construcción no tenía esa forma. Fue debido a el continuo uso, la exposición a los elementos naturales, que la deformación se fue haciendo cada vez más presente en los elementos, lo que llegó a un estado en el que no ha fallado porque no se ha fracturado el elemento, pero está en un estado tan deformado que ha perdido su funcionalidad correcta. Es decir, ya no garantiza el uso para el cual fue diseñado. En el caso de la imagen del pavimento o el piso que los profesionales de la construcción están revisando, es que la vida útil de los elementos dependerán de
el uso que se le dé. Es decir, si este pavimento o piso industrial fue diseñado para cargas puntuales o no, si se le aplican y entra en temas de sobreesfuerzos, el elemento cederá, se fracturará y aparecerán grietas que son indeseables en los elementos de concreto, por lo cual su vida útil será muchísimo menor que la de diseño original. Economía es utilizar los recursos, materiales, tiempo y dinero de manera eficiente. Buscar la solución más rentable sin comprometer la seguridad o la funcionalidad. La creatividad del ingeniero está ligada a encontrar soluciones económicas. Veíamos que de todos los elementos por los cuales la ingeniería civil logra los diseños, las construcciones, el mantenimiento y la futura demolición y disposición final durante el ciclo de vida de un edificio, mediante el uso de diferentes técnicas, las cuales responderán a la magnitud de cada uno de los proyectos. Platicábamos que no podemos utilizar técnicas o materiales de baja calidad y de bajo costo cuando el proyecto requiere otro tipo de calidad mayor, y a la vez no debemos utilizar materiales o de mucha calidad en proyectos que son de poca inversión, por lo que juega un papel importante esta creatividad e ingenio para resolver las situaciones constructivas que requieran nuestra atención. Así, buscamos la rentabilidad sin comprometer la seguridad o la funcionalidad. El cumplimiento de normativas es seguir los códigos de construcción y las normas locales, nacionales e internacionales. Estos códigos especifican los requisitos para materiales, seguridad, resistencia y otras prácticas constructivas. Cumplir estas normas es crucial para garantizar la seguridad y reducir el riesgo de fallas. Este cumplimiento está exigido para los profesionales, ya que debemos de garantizar que todos los trabajos a los cuales lleguemos a realizar forman parte de una proyección a futuro para el bienestar de la sociedad, por lo cual se debe de llevar a cabo con el seguimiento de los códigos y las normas, ya sean de locales, nacionales e internacionales. Elementos que se utilizan para resistir esfuerzos a tensión uniforme. Aquí tenemos un ejemplo. Estas son secciones transversales de elementos que trabajan principalmente a tensión. Veíamos que el acero es un material que trabaja muy bien en resistir este tipo de esfuerzos. Existen los perfiles I o W, el canal, las barras y los ángulos. También tenemos elementos sometidos a flexión y cortante. Los perfiles W, perfil I, los fundidas in sitio, las aserradas, los perfiles compuestos, los prefabricados y los laminados. Así son de diferentes materiales, acero, concreto y madera. Cada uno de ellos está diseñado específicamente para ser lo más económicamente viables. Recordemos que cada uno de los diseños que tenemos o que se realizan de los materiales y de los elementos constructivos buscan siempre la economía. Es decir, en los perfiles de acero no es necesario tener una sección completamente cuadrada y rellena de acero, sino que se generan perfiles que sean eficientes y trabajen en la forma en que deben de soportar estos esfuerzos a flexión y cortante en estos casos. También la madera se utiliza, ya veíamos anteriormente que es un material que se ha usado a lo largo de la historia de la humanidad y que dependiendo de su composición serán las características que logren cada uno de estos materiales. También tenemos elementos sometidos a compresión uniforme. Igual tenemos los perfiles, el concreto y la madera.
de diferentes formas. Vemos que en la madera hay una sección circular y otra cuadrada. En el concreto, un elemento de concreto armado, ahí podemos ver la distribución del acero dentro de él, que sabemos que si colocamos en forma de columna, estos elementos trabajarán a compresión. Aunque las secciones sean similares a las vistas anteriormente, la forma en que trabajarán serán como un tipo de columna, ya sea acero, concreto o madera. Estructuras reticulares son las que se pueden diseñar cerchas o armaduras, cables y arcos. Estos son ejemplos de estructuras reticulares, corresponden a elementos que trabajan exclusivamente a tensión y compresión. Estas estructuras reticulares son soluciones estructurales diseñadas estructuralmente para ciertas solicitudes de esfuerzos. Es decir, en cables y arcos podemos ver puentes y en la parte baja podemos ver edificaciones. Estructuras macizas. Este es un ejemplo de estructura maciza, lo que son los muros. Veíamos que estos muros pueden ser de concreto, pueden ser de ladrillo, pueden ser de piedra, los cuales trabajan principalmente a compresión. También existen estructuras superficiales. Estos ejemplos son de diferentes tipos de materiales. Podemos ver que unos son de madera, son tejas, láminas, que cumplen una función, los cuales recordemos que el diseño estructural se encarga de determinar qué material, con qué sección, con qué característica técnica será necesario utilizar en cada parte del diseño constructivo. Los pórticos son un ejemplo de un sistema estructural de pórticos resistente a momentos, es decir, la configuración de los elementos estructurales. En esta imagen podemos apreciar columnas, las cimentaciones, que son las que llevan los esfuerzos al suelo. Podemos ver el suelo y podemos ver una conexión entre columnas, que puede ser una trave. Igual esta disposición del edificio pues es la unión de diferentes tipos de elementos. Platicábamos en cápsulas pasadas que dependiendo del material será el tipo de conexión con el cual garantizaremos que el análisis estructural que se lleve a cabo sobre este edificio se cumpla en la realidad. Los muros de carga son otra solución para edificaciones principalmente. Son sistemas estructurales de muros de carga. Aquí podemos ver una distribución genérica de pues una casa habitación o de un piso de departamento. También podemos ver una distribución de un edificio de 3 niveles al parecer. Y el cómo existen elementos que confinan a nuestros muros. Aquí lo podemos ver en una distribución, un elemento que encofra a un muro. La parte central es de muro. Estos muros veíamos materiales como el ladrillo, como el bloque de concreto, que van a tener sus características según el requerimiento que se solicite. También existen elementos de acero dentro de los muros para garantizar un mayor confinamiento sin que sea necesario este tipo de elementos. Todo esto va a depender de las solicitudes a las cuales estén expuestos estos edificios, estas construcciones, que recordemos que mediante el análisis estructural que estamos viendo cómo son las soluciones estructurales propuestas, se determinará cuál es la solución más viable según las condiciones a las cuales esté expuesto pues el edificio. Software y herramientas de modelado y simulación. Los principales software de modelado y simulación para diseño estructural incluyen herramientas como SAP 2000, ETAPS, StatPro, Robot Structural Analysis, Midas, CivilGen, Risa 3D y ANSYS. Otras soluciones importantes son el software BIM como Revit Structure and Tekla Structures, que integra diseño y análisis en un modelado 3D, y herramientas de dibujo como AutoCAD para el dibujo técnico de 2D y 3D.
Una simulación en un programa nos permitirá determinar en qué puntos las estructuras, según las cargas que se consideren, cómo van a actuar o cómo van a responder. Es decir, ya sea por peso propio del material, el tipo de cargas vivas o cargas muertas que se están considerando, en este elemento, en las zonas rojas, es donde habrá mayores esfuerzos. Estos esfuerzos, pues nosotros tenemos que analizar qué tipo de material es el que debe de ir colocado en cada una de estas secciones. Veíamos que la construcción tradicional es elementos, ya en este caso de acero, unidos en sitio. A diferencia, ¿no?, de los prefabricados, que son elementos más grandes que se conectan de diferentes formas. Entonces, el análisis estructural se ayuda de la simulación para percibir visualmente cómo las fuerzas van a generar esfuerzos dentro de la estructura. Aquí vemos otro ejemplo de otro edificio expuesto a diferentes cargas. Aquí los software requieren la solicitud, pues, de la distribución, el diseño como tal de la estructura, esa distribución, dónde están las columnas, dónde están las bases, dónde van a estar cada uno de los apoyos, de las conexiones. El programa también te va a solicitar los detalles, pues, de las características técnicas de los materiales, si esto va a ser acero, si va a ser concreto, si va a ser algún material diferente. Se debe de colocar cada uno de los datos del material para poder llevar a cabo este tipo de análisis de la forma correcta. En conclusión, el análisis estructural es una pieza fundamental de la ingeniería civil. Es un paso muy importante para lograr el objetivo de nuestra profesión: modificar el entorno para mejorar la calidad de vida del ser humano, de la humanidad en general. Recordemos que las inversiones que se hacen en construcción son para mejorar cada aspecto de la vida del ser humano, desde infraestructura de transporte, de ingeniería hidráulica, de carreteras y caminos, edificaciones, los grandes edificios. Todos van a requerir una determinación de lo que es el comportamiento estructural, pues, de los edificios, de las edificaciones, de la infraestructura en general. Pues con esto concluimos la cápsula. Nos vemos en la siguiente.